Hola, ¿cómo están? Medir las consecuencias. ¿Qué significa medir las consecuencias? ¿Lo hacemos? ¿Enseñamos a nuestros hijos a medir las consecuencias? Medir las consecuencias tiene que ver con el detenernos a pensar qué es lo que puede producir tal o cual acción. ¿Qué puede llegar a suceder si hacemos determinada cosa, si no la hacemos? Si decimos determinada cuestión o si no la decimos. Medir las consecuencias hace a esto, hace al anticiparnos y prever el efecto o el posible efecto que eso pueda llegar a tener. Y entonces, de alguna manera, decidir si hacemos, si no hacemos, si decimos, si no decimos, si vamos a hacer y si vamos a decir de qué manera hacerlo, porque estamos anticipándonos a una posible consecuencia. Eso es medirla, a esa posible consecuencia, porque es una forma de autocontrolarnos o de autogestionar nuestra propia conducta, teniendo en cuenta qué es lo que puede llegar a pasar, porque no necesariamente lo que vayamos a hacer o no hacer, decir o no decir, tiene una consecuencia lógica o una única consecuencia. Siempre hay distintas posibilidades o distintas alternativas, habida cuenta de la diferencia que hay en cuanto a las situaciones que se nos pueden presentar. Y esto tiene que ver con el hacernos cargo o ser responsables de aquello que vaya a producirse a partir de lo que nosotros mismos hagamos. Nuestros hijos están entrenados en el medir las consecuencias, independientemente de las edades, independientemente de la instancia en que cada uno esté en cuanto al desarrollo de su pensamiento, no deja de ser una realidad, como tantas otras, que nuestros hijos actúan en un elevadísimo porcentaje, siguiendo nuestro ejemplo. Nos tienen a nosotros como modelos, entonces hacen lo que ven que hacemos nosotros. Eso por un lado, pero por el otro, a la hora de medir consecuencias, desde mi mirada, no hay un entrenamiento positivo en este sentido, porque hay demasiados papás que hacen por sus hijos, aliviándoles la tarea de hacer y aliviándoles el enfrentarse a esas posibles consecuencias. Entonces a veces, y solamente a veces, son los papás, son los adultos los que miden las consecuencias y accionan por el niño o el adolescente en cuestión, y muchas veces tampoco los adultos miden las consecuencias. Entonces, si no medimos ese posible efecto que vaya a suceder, es muy poco probable que podamos hacernos cargo de eso que pasa, de esa consecuencia que apareció. Si yo no la medí, si yo no la anticipé, es muy probable que como mecanismo de defensa lo que haga es, no, yo no lo hice o no tuve la intención, esta famosa expresión del no tuve intención, como si el no haber tenido intención a la consecuencia producida la inhabilitara o la borrara, la hiciera desaparecer, porque yo no tuve una mala intención. Y por más que yo no haya tenido una mala intención, que es probable, de todas maneras tengo que hacerme cargo de la consecuencia de aquello que hice, por más que no haya tenido intención, porque de hecho la conducta fue real y produjo un efecto real. Hay demasiados niños en situación de
no medir consecuencias, por no estar acostumbrados, por un lado, a actuar ellos, porque actúan los demás por ellos, pero por otro lado, y que esto es sumamente importante, porque están acostumbrados a no dar la cara, porque están acostumbrados a esconderse tras una pantalla, tras un nick, tras un personaje, tras un seudónimo. Y en este manejo cotidiano que tienen de la virtualidad, se esconden. Entonces, en vez de dar la cara y explicar una situación y decir, no, mirá, espérate, porque lo que yo hice, en realidad no me di cuenta, pero, discúlpame, apagan la cámara, silencian micrófonos, clavan el visto, esta famosa expresión del clavan el visto, configuran el WhatsApp no poniendo el último horario de conexión, deshabilitando el doble clic celeste como para que el otro... Se esconden. Toda una sucesión, una sumatoria de cosas que los inducen y que les significan el no hacerse cargo. Con la excusa perfecta, con el argumento perfecto, pero la cuestión es lavarse las manos. Yo no fui, aquí no ha pasado nada, está todo bien, y actúan sin medir las consecuencias. En el mejor de los casos, cuando hacen algo de lo que no se hacen cargo, porque no solo no midieron la consecuencia, sino que cuando toman conciencia de esa situación, se escapan. Se esconden y esto que acabo de decir. Entonces, en el mejor de los casos, aparecen los papás para tratar de explicar o de dar la cara ellos por sus hijos, tampoco permitiéndoles a ellos, porque en la explicación, en la argumentación, en esto de, bueno, mirá, lo que pasa es que fulanito lo que quiso decir o lo que quiso hacer, se disculpan en nombre de ellos y dan vuelta a la página. No hay habitualmente un detenernos con este fulanito o menganita en cuestión y hacerle entender cuál es el modo de proceder. Espérate, pará, detenete, pensá. Si vos hacés o decís tal o cual cosa, ¿qué puede llegar a pasar? Evaluemos previamente, pensemos, analicemos y una vez que estamos seguros, hagamos, lo cual no significa que lo que hagamos vaya a salir bien o tenga una buena consecuencia, porque de hecho no es una regla matemática, pero no es lo mismo partir de una base medianamente segura a actuar impulsivamente. Y en este proceder, en este ir y vuelta de esta situación, es a través de lo que, por ejemplo, estamos enseñando a nuestros hijos, no solo a medir consecuencias y a hacerse cargo, sino a evaluar, a comparar, al establecer diferencias, al ver qué es lo que más conviene, qué es lo que menos conviene, a esto de entrenar el pensamiento para poder proceder de la mejor manera, que, repito, no siempre termina siendo la mejor. Y cuando se hizo todo este trabajo de análisis previo y se actúa y no se obtiene el resultado deseado, tampoco es la solución decir, ves que al final no sirve de nada, porque le expliqué, porque me disculpé, porque hice esto, y al final no. Todo sirve. Hacerse cargo sirve. Partamos de la base. Reconocer haberme equivocado sirve, pedir disculpas sirve, pero cuando hacemos algo sin haber medido las consecuencias y la consecuencia terminó siendo negativa, la cuestión no termina en el pedir disculpas. La cuestión empieza en reconocer que me equivoqué, sigue en el pedir disculpas, continúa en el tratar de reparar
esa consecuencia negativa que produjimos y termina en el intentar no volver a repetir la misma situación. Entonces, cuando logramos no volver, reconocer el error, pedir disculpas, tratar de reparar y no volver a cometer, recién ahí podemos considerar que hubo un aprendizaje en nosotros, adultos, en ellos, niños, adolescentes, a partir de haberlo aprendido nosotros y poder transmitírselos de esa manera. Tenemos demasiados niños, demasiados adolescentes que están entrenándose cotidianamente en el escape, en el huir, en el hacé vos, y demasiados papás que toman las cartas en el asunto, muchas veces con la mejor intención, pero sin darse cuenta de que cada vez que hacen algo por sus hijos, en lugar de sus hijos, están inhabilitándolos de ese aprendizaje. Y siempre que inhabilitemos un hijo de un aprendizaje, obviamente no va a aprender. Porque como lo he dicho un montón de veces, cuando están acostumbrados a este modus operandi, no es que un buen día, porque el Documento Nacional de Identidad acusa a recibo de que cumplieron 10, 12, 13, 15, 18 años, por obra y gracia del Espíritu Santo, van a proceder de una manera que no procedieron jamás. No es algo que se va logrando por ósmosis a partir de ir cumpliendo años. Todo es aprendizaje. Y todo aquello que no hagan ellos no es razón de aprendizaje para ellos. Estoy en situaciones de juego, acostumbrada a niños que cuando estamos jugando a algo, algún juego de mesa, me plantean, déjame ganar. Y cuando yo invito a la reflexión respecto a este déjame ganar, llegamos o intento hacer llegar a la conclusión de que si yo te dejo ganar, vos estarías ganando, pero de una manera falsa, ficticia, no es verdad, no es real. ¿De qué te sirve ganar cuando el ganar es entre comillas, cuando te dejaron ganar, cuando te sirvieron todo en bandeja de manera tal que no tuviste que hacer absolutamente nada? ¿De qué te sirve eso? De nada. Estamos entrenando a los chicos en que lo que vale es la nota, es la obtención de una nota. Entonces, yo lo que quiero es ganar, lo que quiero es sacarme un 10, lo que quiero es un excelente. Y cuando la mirada está puesta en ese producto final, lo que se valora ese producto es ese producto final, sin tener en cuenta que lo realmente válido es el proceso, es el paso a paso, porque en el paso a paso es donde vamos aprendiendo, donde ellos van aprendiendo. Entonces, si de medir consecuencias se trata, la cuestión sería, hagamos por enseñar a nuestros hijos que si bien vale y tiene un sentido positivo, el objetivo que nos pongamos, el producto final que vayamos a obtener, lo que realmente vale es el modo en que nos vamos manejando para obtenerlo, es ese paso a paso, porque muchas veces el producto final es erróneo, porque llegamos a un resultado incorrecto, porque en algún punto de, por ejemplo, hablando de un problema matemático, la respuesta final es incorrecta, el resultado final es incorrecto, porque en un punto en la
multiplicación se cometió un error, pero el niño entendió toda la operatoria que debía hacer para resolver esa situación problemática. Entendió que tenía que sumar, que tenía que restar, que tenía que dividir, que tenía que multiplicar, que tenía que considerar este punto y este otro punto, y después cerró en una operación. Y como lo que vale es ese producto final, hay una sensación de frustración y de fracaso total, pero porque los estamos incentivando a eso, a la nota, a la obtención de la nota, y en realidad en donde debemos posar la mirada es en ese proceso. No me interesa si le erraste a un número en la multiplicación y entonces el resultado de la multiplicación es incorrecto. Lo que me interesa es que te diste cuenta lo que tenías que hacer para tratar de resolver esta situación. Y si nos detenemos a revisarla, a analizarla, nos vamos a dar cuenta de que hay un error en la multiplicación y vas a poder corregirlo para finalmente obtener un resultado correcto, pero haciendo todo el análisis de esta situación. Mientras nuestros hijos no se entrenen en el medir las consecuencias, van a tener demasiados conflictos, demasiadas situaciones problemáticas en circunstancias o en situaciones puntuales, porque no solo nos dedicamos demasiado tiempo en hacer por ellos, sino porque lo que aplaudimos es el resultado final. Pensemos, porque no se trata de cuestiones mágicas, azarosas o que caigan como maná del cielo. Se trata de trabajar arduamente en el paso a paso que nos lleve a hacernos responsables de nuestros propios procesos y que eso nos ayude y los ayude a medir las consecuencias para poder actuar de la mejor manera posible.